Hay un perfil de personas que se repite muchísimo. Lleva años estudiando inglés, series, podcasts, música, vídeos de YouTube, contacto constante con el idioma. Y cuando le toca hablar en el trabajo o alguien le habla de golpe en un viaje, se bloquea igual que siempre. Y no entiende por qué. Si escucho tanto, ¿por qué no me sale? Hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando. En el vídeo anterior vimos los 5 bloques que convienen automatizar primero para responder más rápido. Hoy vamos a la raíz de algo que afecta a todo ese proceso. Porque hay un hábito muy extendido que parece productivo, pero que en muchos casos crea una ilusión de progreso sin generar el cambio real. Y ese hábito es consumir inglés de forma pasiva y confundir eso con entrenamiento. Porque hay frases que se repiten constantemente en este sector. Ve series en inglés, ponte podcasts, rodéate del idioma, escucha mucho y ya irás hablando. Y sí, todo eso ayuda al oído, pero no resuelve el problema principal de muchísima gente adulta. Entender bastante, pero no poder responder con soltura cuando importa. Por eso hay personas que sienten que entienden más que antes, que les suenan más cosas, que reconocen más estructuras y aún así se siguen bloqueando. No porque escuchar no sirva, sino porque escuchar no completa el proceso. Y antes de seguir, quiero dejar algo muy claro. Escuchar inglés ayuda, muchísimo. Mejora el oído, acostumbra al ritmo del idioma. Hace que ciertas estructuras suenen familiares. Reduce la extrañeza de los sonidos. Todo eso tiene valor real. Y si llevas tiempo escuchando inglés, no has perdido el tiempo. Has trabajado una parte importante. El problema no es escuchar. El problema es parar exactamente ahí. Porque escuchar da una sensación muy engañosa. Te hace sentir que estás avanzando hacia hablar. Y en parte sí, estás avanzando. Pero en una sola dirección. Cuando escuchas, mejoras en reconocer. Cuando hablas, tienes que producir. Y reconocer y producir no son la misma habilidad. Cuando escuchas una frase, tu trabajo es entenderla, reconocer sonidos, relacionarlos con palabras, captar el mensaje. Cuando hablas, tu trabajo es completamente distinto. Tienes que construir, activar, ordenar, pronunciar y hacerlo a tiempo, sin pausa, sin borrador, sin que nadie espere. Y el oído, por mucho que mejore, no arrastra la boca automáticamente. Si la boca no ha entrenado tan bien, el speaking no despega. Y ahí está el problema de tanta gente adulta que lleva años rodeándose del idioma y sigue igual cuando tiene que usarlo de verdad. Te lo pongo con algo muy concreto. Imagínate que llevas años leyendo sobre cocina. Recetas, técnicas, historia gastronómica, biografías de chefs. Sabes perfectamente cómo funciona una bechamel. Conoces la diferencia entre saltear y rehogar. Entiendes por qué hay que dejar reposar la carne. Tienes mucho conocimiento culinario. Pero si alguien te mete en una cocina y te dice, prepara algo, no sabes cocinar. Porque leer sobre cocina y cocinar están relacionados, pero no son lo mismo. Uno vive en la cabeza y en los ojos, y el otro vive en las manos. Con el inglés pasa exactamente eso. Escuchar vive en el oído, hablar en la boca. Y si solo has entrenado el oído, la boca no sabe qué hacer cuando llega su turno. En una reunión donde tienes que reaccionar, en un viaje donde alguien espera tu respuesta, en cualquier conversación real donde no hay pausa. Y esto duele, porque hay personas que llevan años sintiéndose cerca. Entiendo bastante, esto me suena muchísimo, esa estructura la he oído 1000 veces, y cuando llega el momento de hablar, no sale. Y la frustración es doble, porque no te sientes un principiante. Te sientes alguien que debería poder hacerlo, y no puede. Y ahí aparece la conclusión más dañina de todas. ¿Será que no valgo para esto? No. La conclusión correcta es otra. Has trabajado una parte del proceso y ahora necesitas completar la otra. Y aquí está la idea más importante de este vídeo. No te falta más input, te falta convertir parte de ese input en respuesta. Escuchar, sí, pero después de repetir, después imitar, después responder con esas estructuras, después usarlas en contextos parecidos. Hacer que el inglés no se quede solo en el oído, sino que empiece a pasar también por la boca. Porque si todo entra, pero nada sale, el proceso se queda cojo. Piénsalo así. Imagínate que escuchas muchas veces esta estructura. I've never been to. Si solo la escuchas y la entiendes, tu oído mejora. Pero si además la repites, la imitas, respondes con ella cuando alguien te pregunta por tus viajes, la usas para hablar de tu propia vida, ya no estás solo escuchando, estás entrenando. Y cambia todo. Porque esa estructura deja de ser algo que solo reconoces y se convierte en algo que puedes activar. Cuando un compañero de trabajo te pregunta algo, cuando alguien en un viaje quiere saber más de ti, cuando tienes que reaccionar sin tiempo para construir desde cero.
Esa diferencia entre reconocer y activar es exactamente la diferencia entre consumir inglés y empezar a usarlo de verdad. Así que no te preguntes más si estás escuchando suficiente inglés. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con el inglés que escucho? Porque el volumen no sustituye el tipo de trabajo. Puedes escuchar cientos de horas de inglés de fondo y seguir sin transformar casi nada en speaking. O puedes escuchar menos, pero trabajarlo mucho mejor y notar más cambio en menos tiempo. La diferencia no está en cuánto entra, está en qué haces con lo que entra. Si te llevas una sola idea de este vídeo, que sea esta. Escuchar más puede abrirte el oído, pero solo transformar parte de eso te abre la boca. No escuches menos, escucha mejor. Y sobre todo, empieza a hacer algo con lo que escuchas. Repite, imita, responde y activa. Porque ahí, en ese paso de recibir a producir, está el cambio que llevas tiempo buscando. No solo en el oído. También en el trabajo cuando necesitas reaccionar. También en un viaje cuando alguien espera tu respuesta. También en cualquier situación donde antes llegabas tarde. En el siguiente vídeo te voy a hablar de algo que muy poca gente trabaja bien. ¿Qué tipo de repetición sí transforma el inglés en speaking? ¿Y por qué la repetición que hace la mayoría no funciona como debería? Porque no toda repetición es igual. Y entender esa diferencia cambia completamente cómo entrenas. Suscríbete para no perdértelo. Y antes de irte, una pregunta concreta. Cuando escuchas inglés, ¿lo escuchas de forma activa o simplemente lo tienes de fondo? ¿Lo procesas conscientemente o solo te rodeas de él esperando que algo pase? Cuéntamelo en los comentarios.